noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión, hoy martes 14 de febrero de esta temporada 2023, les presentamos el programa titulado Sangre de mi sangre. Conduce su servidor Héctor Cerezo y en esta ocasión participan en el bloque de denuncia Melanie Salgado con el tema Se los llevaron, matan y asesinan. Nos va a platicar de dos foros en el marco de una iniciativa muy interesante que se está realizando en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y en el bloque del comentario, Francisco Cerezo con el tema Preso por luchar, el tema de Higinio Bustos Navarro y su actual situación. También en el bloque En la voz de Fragua, el tema No más limosnas, a mayor riqueza, mayores impuestos. Vamos a escuchar la propuesta de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Y por último, en el bloque de la entrevista, tendremos la participación de Camila con el tema Tejido Colectivo, Sangre de mi sangre, también una iniciativa de varios estados de la República y ya incluso de otros países de América Latina, que tiene que ver con el tema fundamentalmente de las personas desaparecidas en México. Y bueno, este es los 4 bloques de este programa Miradas Críticas. Mándenos sus saludos, sus comentarios, recuérdenos escribir desde dónde nos están oyendo o desde dónde nos están escuchando aquí a través de las diferentes redes sociales. Y bueno, sin más, vámonos al intro del bloque de denuncia. Vamos con el bloque de denuncia con Melanie Salgado. Ella es integrante del Comité Cerezo México. Y bueno, Melanie, hay dos actividades. La primera se llama Se los llevaron y la segunda Matan y asesinan. Es el nombre cortito, reducido. Pero platícanos, ¿en qué consiste esto que va a suceder mañana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el campus CEU? ¿Por qué? ¿Por qué esos títulos? ¿Por qué esos temas? ¿Por qué en la universidad? Adelante, Melanie, buenas noches. Hola Héctor, muy buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos escucha. Bueno, en la Facultad de Filosofía y Letras hemos trabajado con un grupo de estudiantes de letras hispánicas para hacer el análisis de la manera en la que se reportan las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales que el Comité Cerezo México ha documentado en el último informe publicado. Y el objetivo, pues, es encontrar y denunciar algunos de los fenómenos que están atados a las formas discursivas que utilizan algunos medios de difusión para hablar de estos fenómenos, matizando, mitigando e incluso a veces ocultando lo que realmente está sucediendo, ¿no? Son desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos. Entonces, a partir de eso, se hizo un análisis colectivo con varios grupos. El análisis se realizó a lo largo de 2 semestres y afortunadamente el día de mañana tenemos la primera mesa en la que se presentarán los análisis con respecto a las maneras en que se reportan las notas de casos de desaparición forzada. Y pues el objetivo es presentar un poco algunos de los mecanismos que aparecen en estos titulares y que de alguna forma, en algunos casos, invisibilizan otra vez a las víctimas o evitan utilizar el término especializado que sería el de desaparición forzada y el impacto que en términos de discurso social tiene manejar este tipo de noticias de ese modo, ¿no? Y después, el día jueves, en el mismo horario, que es de 10 a 1, la mesa con varios estudiantes presentará los resultados de cómo se presentan las noticias de los casos de ejecución extrajudicial. Entonces, pues aprovechando, es una invitación también a quienes nos están escuchando,
Los eventos serán de 10 a 1 de la mañana, mañana miércoles 15 y el jueves 16 en la sala C de la Facultad de Filosofía y Letras. Es un espacio pues un poco reducido y por eso mismo también tendremos transmisión en vivo de las mesas para que quienes estén en otro lado o no pudieron llegar puedan conectarse en ese momento si lo quieren ver en vivo o después ver la retransmisión más adelante. Pues sí, es un tema muy interesante. Hoy precisamente estaba leyendo un artículo que hablaba sobre el registro en el primer tema de las personas desaparecidas, que precisamente trataban de analizar cómo esas cifras o el anuncio de las cifras, más de 109,000 ya personas desaparecidas, había un problema metodológico, conceptual, incluso con esa palabra de personas desaparecidas, ¿no? Porque decían, bueno, personas ausentes, no localizadas, desaparecidas, desaparecidas de manera forzada, desaparecidas a manos de particulares, y todo metido en un solo costal, pues no solamente favorecía a la confusión, sino al manejo político de cada gobierno, que le daba énfasis a ciertos conceptos o palabras de nombrar la desaparición pues, para fines políticos, ya sea para ocultar una u otra. Entonces, es un tema pues muy interesante, sobre todo porque se ha abordado muy poco. Creo que Mastro Giovanni lo toca un poco cuando sobre el concepto de levantones, que se utilizaba mucho mediáticamente, que se sigue utilizando ya menos, pero sí. Pero bueno, es un tema que, pues qué bueno que se abra la academia a estos temas porque todavía falta mucho, mucho por discutir y definir, ¿no? A veces parecemos necios decir, es que no se llama así, se llama desaparición forzada, pero ¿por qué, no? Y luego las familias nos dicen, pero es que a mi hijo se lo llevaron a la fuerza, entonces como se lo llevaron a la fuerza, pues es forzada, ¿no? Y bueno, lejos de esa como discutir por discutir, sí tiene un trasfondo político, sí tiene una intencionalidad política, llamarla de una u otra manera, este fenómeno de las desapariciones. Y respecto a las ejecuciones, ¿pasa algo similar, Melanie? Efectivamente, es también muy interesante lo que dices. Mañana vamos a hablar un poco de eso, porque además el término no solo es un término reconocido por, digamos, el campo de los derechos humanos, sino que tiene una historia política, ¿no? O sea, que se lograra acuñar el término de desaparición forzada nos obliga a mirar la historia política y la pelea que se dio para que se acuñara de ese modo. Eh, y bueno, lo que encontramos en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, pues es que nunca se utiliza el concepto correcto, se utiliza en verbos como matar y asesinar, e incluso voces pasivas, ¿no? Como muere un manifestante en una riña, en una marcha, ¿no? Que estaba ahí y se murió de repente de la nada sin que nada lo hubiera provocado. Entonces, justamente la mesa del jueves, que es la de ejecuciones, va a poner en la mesa el hecho de que muchas veces se oculta al actor, es decir, al perpetrador en estos casos, y eso tiene un impacto. Eh, y por otro lado, en la de desaparición forzada también quisiera decir que frente a otros momentos en que se utilizó levantón como una forma muy frecuente, ¿no? Para no nombrar el hecho como se debía nombrar, hoy lo que vemos es que se está utilizando el concepto de secuestro, ¿no? Entonces, pues eso también es otra cosa, es otro término especializado incluso en el campo legal. Y bueno, pues la invitación es a eso y pues quiero destacar que es un trabajo muy bonito porque es un trabajo que ha sido colectivo. Participó mucha gente reuniendo los titulares. Los que se van a sentar en la mesa no son los únicos que participaron en el análisis, pero además es bonito porque es una forma de mostrar cómo la academia sí debe de hablar de los temas sociales y sí puede responder, porque para eso está diseñada, ¿no? Para responder a las necesidades que tiene el pueblo organizado para luchar por tener una mejor vida o tener una vida digna. Entonces, creo que ese es un valor agregado, digamos, de lo que se va a presentar mañana. Y entonces, pues en la medida de lo posible hemos encontrado algunas correlaciones interesantes también con respecto a si se publica rápido una noticia, cómo impacta en el estado de la víctima, por ejemplo, en el caso de desapariciones, y pues mañana vamos a presentar esos resultados, esperando que también eso aporte, digamos, a todos los grupos que están luchando hoy por resolver la problemática de la desaparición forzada de México. Pues sí, sí, muy importante los temas que se van a abordar el día de mañana. Y sí, precisamente de por sí la academia sentimos que se tardó mucho
se tardó mucho en analizar, en colocar los temas de desaparición forzada o ejecución extrajudicial en sus espacios, ¿no? También lo entendemos el por qué, pero bueno, ahora que sí hay digamos, un boom, ¿no? Estaba yo revisando las tesis sobre desaparición forzada hace 10 años, pues no había ni 10, ¿no? Y ahorita cientos y decenas de libros, etcétera, pero pues también es un espacio de lucha, un espacio de batalla, ¿no? En donde pues va a luchar la interpretación, por ejemplo, norteamericana del tema de los desaparecidos, cómo lo nombran ese fenómeno, y lo que estamos viviendo en la realidad, y cómo lo quieren nombrar los familiares o las víctimas, pero a lo mejor no tienen los elementos tampoco teóricos, históricos, para poder describir lo que están pasando, ¿no? O llamarlo de una manera, ¿no? Y bueno, este clic que están haciendo va a ser muy importante porque sí necesitamos pues del estudio, sí necesitamos el análisis sobre estos conceptos porque sí tienen un impacto político, ¿no? Hoy acabamos de amanecer con otras 3 ejecuciones en los Tula, ¿no? Le sumamos a las 3 ejecuciones del movimiento de unificación de Lechatrique en Oaxaca, etcétera, y el cómo lo nombramos tiene mucho que ver, igual como el caso de los 2 defensores de derechos humanos, ¿no? Que siguen desaparecidos, pues ahí también, cómo lo nombramos, fueron desapariciones forzadas, desapariciones a manos de particulares, etcétera, tiene implicaciones. Pues nada más recuérdanos a la audiencia, Melanie, mañana a qué horas y dónde van a ser estos Sí, el foros. día de mañana la mesa que abordará la problemática sobre desaparición forzada es a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 en la sala C de la Facultad de Filosofía y Letras en el campus de Ciudad Universitaria. Y la mesa que aborda las noticias con respecto a ejecuciones extrajudiciales será el día jueves en el mismo horario de 10 a 1 en la sala C de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, estos también serán transmitidos en vivo, los foros, por medio de la página de Facebook del Comité Cerezo, el Comité Cerezo DH, para quienes quieran seguirnos pues de ese modo. Y finalmente, pues es una invitación también, ¿no? Para que las ciencias y las disciplinas regresen al espíritu que muchas veces dicen tener, pero ha habido poco espacio para que lo desarrollen y pues para eso, para que la academia responda a lo que realmente está pasando y a las necesidades que hay afuera, que siempre son como una muy buena plataforma para enseñar también, ¿no? Se aprende haciendo y aplicando lo que se conoce. Sí, y nada más, sé que lo vamos a tratar en el bloque de la entrevista, Melanie, pero también en esos espacios va a estar Sangre de mi Sangre, si quieres comentar un poquito. Sí, algunas de las personas que formaron parte de los grupos con los que hicimos los análisis, pues hicieron una solicitud para traer un tejido. Más al rato Camila va a explicar, el tejido inició en otros lugares, pero ha viajado a distintos estados de la República, y es un tejido pues, que se hace a mano y que se utiliza en algunas marchas justamente para tratar de simbolizar, ¿no? El problema que tenemos de una violencia tanto generalizada contra la población normal, digamos, en general, como una medida de disciplinamiento, pero también para denunciar algunos casos de violencia muy específicos que se despliegan como, pues sí, como una forma de represión contra personas o actores muy concretos. Entonces, tuvimos la fortuna de poder como coordinarnos y entonces, mientras se realizan las mesas, ahí mismo en ese espacio, estarán tejiendo las personas que van a participar en la visita de este tejido a ciudad universitaria y pues van a ampliar este tejido justamente preparándose para la marcha del 8 de marzo, que es ahí donde se va a desplegar, ¿no? Como para mostrarlo. Entonces, pues también, digamos, mientras se habla de estos temas, mientras se comparten los análisis, al mismo tiempo otras personas que están escuchando estarán tejiendo con sus manos esta representación simbólica, pues de todo, digamos, la sangre y el sufrimiento que ha experimentado y organizado pues a lo largo de los últimos años, ¿no? Pues muchísimas gracias, Melanie Salgado. Pues nos vamos a estar viendo ahí mañana para que pueda la audiencia, los que puedan ir físicamente, pues adelante, y los que no, pues puedan escucharlo en vivo, verlo, o pues posteriormente en alguna red social puedan
hacerse su tiempo y poder acompañar. Pues muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ti, Héctor, nos vemos. Pues ahí está la invitación y de paso pueden pasar por un café en la cafetería del Comité de Cerezo México, que está ahí frente al anexo de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Por ahí nos han preguntado dónde está esa cafetería. Bueno, está ahí en la Facultad de Filosofía. Lo más cerca que pueden es Metrobús Doctor Galvez o Metro Copilco, ahí caminando hasta llegar a la Facultad de Filosofía y Letras, y pues ahí los vamos a esperar a quien así lo desea. Y bueno, pues vámonos con el intro del Pa Comentario. Del caso del indígena náhuatl Higinio Bustos Navarro, que la semana pasada pues, nos habían dado un poco de información sobre su situación legal. Entonces, pues, hoy vamos a comentar este caso de prisión por motivos políticos. Es el caso del indígena náhuatl Higinio Bustos Navarro, detenido de manera arbitraria el 3 de mayo del año 2021 en el municipio de Chicontepec, en el estado de Veracruz. Higinio es un indígena náhuatl habitante de la comunidad de Tepetzintla, municipio de Huautla, en el estado de Hidalgo. Higinio Bustos, junto con su familia y vecinos de su comunidad, es miembro también del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Higinio y muchos de sus coetáneos, es decir, la gente que tiene su edad, son desde muy jóvenes los iniciadores de la recuperación de la tierra que inició a mediados de los años 70 en los estados de Hidalgo y Veracruz, en parte de la zona conocida como las Huastecas. En 1977, siendo un adolescente, se integra a la Organización Independiente de Pueblos Unidos de las Huastecas, o IPU, organización que fue fuertemente reprimida por el Estado mexicano, debido a que literalmente le quitaron la tierra a los latifundistas de la zona y la convirtieron en tierra colectiva. En los años 80 del siglo pasado, la OIPU y otras organizaciones independientes fundan el Frente Democrático Oriental de México, FEDOMEX, y prosiguen una lucha por mantener las tierras que habían tomado y por resistir la represión que esta acción trajo consigo. Así, en esta zona de las Huastecas, el gobierno del Estado y el nacional generaron un clima de represión política, la cual dejó una estela de ejecuciones extrajudiciales, intento de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y cárcel para muchos indígenas huastecos. Higinio, así como algunos de sus compañeros, ha sido hasta la fecha quienes han sostenido de manera organizada las comunidades campesinas de la zona y por tanto han vivido años de represión política, algunas veces más aguda, otras menos, pero lo cierto es que nunca han dejado de ser un foco rojo para las autoridades desde los años 70, debido a que son un ejemplo de que de manera organizada es posible obtener no solo la tierra para trabajar, sino además sino además trabajarla de manera colectiva. Pero además, como si lo que han hecho fuera poco, son indígenas que toda su vida han estado no solo luchando por su tierra, sino incluso son un referente nacional de la lucha contra el capitalismo como sistema económico. Así, actualmente Higinio milita en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Sus compañeros de lucha hablan de Higinio como un compañero que a lo largo de su vida ha impulsado el trabajo colectivo de la tierra, la cría del ganado, el trabajo en cooperativas y además ha sido delegado de su organización, a quien ha defendido también. Regresando a su caso, Higinio Bustos está siendo injustamente acusado de homicidio calificado, de un hecho que sucedió en el 2008 y por el cual fue abierta una investigación local en la cual nunca fue mencionado Higinio. Un mes después, la Procuraduría General de la República abrió una averiguación previa del Fuero Federal en la cual tampoco aparece mencionado, ni antes, ni durante, ni después de los hechos, por los testigos del crimen. Sin embargo, el 15 de diciembre de 2010, la PGR, sin prueba alguna, solicita a un juez la orden de aprehensión en contra de Higinio. El juez, por supuesto, que negó dicha orden, ya que no había ningún elemento para detener a Higinio. La PGR busca a un juez a modo y el 21 de enero del 2011 el juez Valentín Bolaños emite la orden de aprehensión que se ejecutará hasta el 3 de mayo del año 2021.
Antes de su detención, ya se había denunciado que en el 2009 la Policía Estatal había ingresado a la comunidad de Tepetzintla, de donde es originario Higinio. Y en el 2011, coincidiendo con la orden de aprehensión, los militares hicieron recorridos por las comunidades organizadas del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, entre ellas la mencionada comunidad de Tepetzintla. Es decir, ha sido una constante el acoso y hostigamiento en contra de las comunidades del Frente en la zona de las Huastecas. Estamos ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y, según sus propias palabras, liberaría a todos los presos por motivos políticos. No obstante, este caso muestra dos cosas. La primera, que no ha liberado a todos. Higinio es uno de esos casos. Y la segunda es que no importa qué partido gane la presidencia, la política de represión en contra de las comunidades organizadas de las Huastecas y en específico en contra del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, en todas las zonas donde tiene presencia, no se detiene. Es decir, continúa la estrategia de represión política sin importar si ganan tibios o troyanos, o como ahora está de moda denominarlos, fifís o chairos. Regresando a la lucha jurídica, sus defensores interpusieron un amparo en contra del auto de formal prisión, el cual, después de alargar injustificadamente las fechas para resolverlo, hace una semana se le negó. Por tanto, el gobierno mexicano mantiene injustamente en prisión a Higinio. Sus compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en la zona de la Huasteca y en otros estados donde tienen presencia se han movilizado desde el día de su detención y lo seguirán haciendo hasta lograr justicia, y esta pasa necesariamente por la libertad de Higinio. Y nosotros, como Comité Cerezo México, seguiremos dando el acompañamiento a este caso desde la herramienta de los derechos humanos, también hasta que alcance su libertad, la cual nunca debió perder. Así que, como lo hacemos con todos los casos que acompañamos, llamamos a todos los que nos escuchan o leen a solidarizarse, también con este caso de prisión por motivos políticos, a reconocer a Higinio como un defensor de los derechos humanos ligado a la tierra y el territorio y como un luchador social que ha sobrevivido a años de represión política por aspirar de manera organizada y colectiva a una vida digna para todo el pueblo mexicano. Así que les pedimos que estén pendientes de las noticias de su proceso jurídico, pero también que apoyen y participen en todas las actividades que están realizando, tanto su organización, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, como organizaciones y personas solidarias hasta lograr su libertad. Si de plano no tiene el tiempo para participar en las diversas actividades que se realizan por su libertad, puede escribirle una carta que puede enviar por medio del Comité Cerezo, dándole ánimos para que se mantenga fuerte y digno en prisión, como sabemos que lo está haciendo, pero siempre unas palabras de aliento no sobran. Y nos despedimos enviando un saludo fraterno y solidario hasta la prisión de Tantoyuca, Veracruz, al preso de conciencia en la 4T, Higinio Bustos Navarro. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, Francisco, con el comentario. Caso de Higinio Bustos Navarro, otro de los, digamos, obras de teatro que montó García Luna y Cárdenas Palomino en esos años de Calderón, en el cual iniciaron procesos en contra de muchos luchadores sociales y muchos activistas. Vámonos al primer corte con Radio Común. Radio Común. Porque lo común no es público ni privado. Radio Común, una radio para gente común. Estás escuchando Radio Común. Ya estamos de regreso en su programa Miradas Críticas, la situación en México en esta tercera temporada con Radio Común. Y pues escríbanos desde dónde nos escuchan, nos oyen, si tienen preguntas, qué les pareció el comentario. Los esperamos mañana en estos dos foros sobre desaparición forzada y ejecución extrajudicial, allá en la Facultad de Filosofía y Letras.
donde también tenemos nuestro proyecto económico de la cafetería, y haciendo el comercial, pues pueden encontrar ahí, por ejemplo, unas tartas de frambuesa y de piña elaboradas por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo aquí en la Ciudad de México, o también pueden encontrar panqués veganos de plátano de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, y por supuesto el libro Vivo los queremos, claves para entender la desaparición forzada, este libro que hablamos el programa pasado, que ya tiene 4 años de existencia, este libro que pues ya no tenemos prácticamente ningún libro impreso, pero que pueden descargar en PDF en la página del comité. Y pues vamos al tercer bloque en La Voz de Fragua, y una vez que terminamos este bloque, pues damos voz al cuarto bloque, el bloque de la entrevista con Camila. Y bueno, vámonos al intro. Pues este artículo del periódico Fragua dice: no más limosnas, a mayor riqueza, mayores impuestos. La riqueza aún no se modera. ¿Qué dice este artículo del periódico Fragua? Un periódico que se edita de manera independiente por la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Dice este artículo, a principios del año se dio a conocer que la recaudación fiscal entre grandes contribuyentes durante el año 2022 fue de 270 millones de pesos. Una cifra récord, y que principalmente se destina a los programas sociales y proyectos de infraestructura. Con esta cifra también se reveló que durante los 4 años de este sexenio ya se ha recaudado más que en todo el sexenio de Peña Nieto, 847 millones de pesos, de 2018 hasta el 2022, frente a los 501 millones de pesos del 2012 a 2017 en los tiempos de Calderón. Como organización de lucha por la emancipación popular, sabemos que es importante analizar cada uno de los acontecimientos, avances y retrocesos del actual sexenio. Por eso, en este artículo analizaremos si estos datos verdaderamente son evidencia de una transformación profunda. Es verdad que en sexenios pasados, durante el neoliberalismo, la condonación de impuestos era algo muy común y que fácilmente podían realizar los grandes empresarios. Durante el sexenio de Felipe Calderón se condonaron 121,000 millones de pesos, mientras que en el de Peña Nieto la cantidad fue de 244 millones de pesos. La suma de estas cantidades dan un total de 367,174 millones. Viendo estos datos y comparándolos con los del primer párrafo, no podemos negar que existe un avance en el actual sexenio, el cual impuso una reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos. Pero ¿quiénes eran los grandes empresarios que no pagaban impuestos? Ya a inicios del año pasado se dio a conocer una lista de empresas a las que les condonaron sus impuestos durante los 2 sexenios anteriores. El primer lugar lo tiene el Grupo Televisa, a la que le perdonaron un total de 20 millones de pesos. Otra empresa que gozó de no pagar impuestos fue Grupo Carso, de Carlos Slim, e ICA, a las que les condonaron en 12 años un total de 10 millones y 7 millones de pesos respectivamente. También empresas como Cemex, más de 12 millones, Grupo de Salinas Pliego, más de 7 millones, e Inbursa, también de Carlos Slim, 7 millones, fueron beneficiarias de la condonación de impuestos. Lo contradictorio de estos datos es que hoy los dueños de dichas empresas, que ahora dicen pagar impuestos, siguen siendo los hombres más ricos de México, e incluso algunos figuran en la lista de los hombres más ricos del mundo, pues han aumentado sus fortunas durante los últimos 4 años a tal punto de tener lo equivalente a más del 50% de la riqueza de toda América Latina y el Caribe. Entonces, lo que pagan impuestos siguen siendo insignificante en comparación a la riqueza que han acumulado. Solo Carlos Slim cuenta con una fortuna de más de 90 millones de dólares, y Germán Larrea de 90 mil millones de dólares, y Germán Larrea de 30,000
millones de dólares. ¿Y cuánto se supone que deben de pagar los grandes contribuyentes de impuestos? El SAT considera grandes contribuyentes aquellas empresas que registran ingresos por arriba de los 1,500 millones de pesos. Pero lo ridículo de esto es el porcentaje que tienen que pagar de impuestos. Tasa efectiva del ICR a grandes contribuyentes, que va desde el 1% hasta el 10%, dependiendo la actividad económica. Y lo peor de todo es que las empresas no necesariamente pagan esta cantidad. En el año 2021, ya en el actual sexenio y con la prohibición de condonación de impuestos, el SAT dio a conocer que en promedio los grandes empresarios pagaron 1.3% de tasa efectiva del ICR. Pero eso sí, nosotros los trabajadores pagamos en promedio 25.4% de ICR. Así empresas como Televisa, Walmart, FEMSA, Bimbo, entre otras, no tienen problemas en pagar hoy sus impuestos, pues en el caso de Televisa sus ganancias aumentaron en un año 44%, mientras Walmart, FEMSA y Bimbo aumentaron sus ganancias un 10, 17.3 y 50.8% respectivamente, tan solo el tercer trimestre del año pasado. Y ni hablemos de las mineras, cuyo pago de impuestos disminuye con relación al aumento de sus fortunas. Tan solo Germán Larrea duplicó su fortuna durante la pandemia. Aquí la razón por la cual el impuesto debe ser progresivo a la ganancia, pues los empresarios deben devolver al pueblo trabajador parte de la plusvalía que éste produce y que los empresarios roban de manera legal. Somos nosotros, la clase proletaria, quienes producimos la riqueza que hoy se siguen apropiando aquellos que en el neoliberalismo tanto se beneficiaron por ser los dueños de los grandes medios de producción. La riqueza sigue sin moderarse y a pesar del aumento al salario, los trabajadores seguimos viviendo en austeridad, entre comillas, es decir, en la pobreza. Esa es la gran contradicción del estado de bienestar que le impide que exista una transformación de raíz. Si bien la recaudación de impuestos se destina a ciertos programas sociales que benefician al pueblo, estos solo son un paliativo en el sistema capitalista. Para que exista una transformación profunda, los que más ganan tienen que pagar más. Por eso nosotros proponemos que en México se establezca el cobro del 75% de impuestos sobre la ganancia de los grandes empresarios y empresas que declaren a partir de los 1,000 millones de pesos, y todos aquellos que declaren ganancias a partir de los 9.6 millones de pesos anuales deberán pagar 45% de los impuestos. Estos impuestos deben servir para el desarrollo nacional que beneficie al pueblo y que le garantice una vida digna, por ejemplo, para el mantenimiento y subsidio del metro y la construcción de nuevas líneas. Estas propuestas son parte y un adelanto de lo establecido en la actualización de nuestro programa mínimo de lucha a 4 años del actual gobierno y que a partir del mes de febrero estaremos difundiendo. Sabemos que para poder llevar a la práctica esta propuesta, la única manera es mediante la organización independiente del pueblo, pero esta lucha también debe ir acompañada de una lucha más amplia, no solo por un mayor pago de impuestos de los grandes empresarios, sino también por mejorar las condiciones de vida del pueblo, por la democracia popular y el socialismo. Hasta ahí este artículo, no más limosnas, a mayor riqueza, mayores impuestos, que pueden encontrar ustedes en el periódico Fragua, forjando el camino para la emancipación popular, que pues salió este febrero de 2023. Es un periódico de cooperación voluntaria de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, que los pueden encontrar en varias estaciones del metro, ¿no? El metro Seúl, el metro Zapata, en Aragón. Ahí tienen sus brigadas, ahí reparten su periódico y en otras brigadas de las colonias. Por si alguien quiere estar más informado o estén interesado en conseguir el periódico, también en la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras, también en Ciencias Políticas, ahí en el campo de CEU, en el cubículo Julio Antonio Mella, también pueden encontrar este periódico. Y bueno, también pues sigan siguiéndonos, bueno, sigan en las redes, perdón, con nosotros y vámonos a un corte con Radio Común. www.radiocomun.com
Radio Común. Seguimos aquí con el programa Miradas Críticas, la situación en México. Recuerden mandarnos sus mensajes, sus comentarios. Y bueno, vamos, ya está con nosotros nuestra invitada. Y antes de empezar con ella, vámonos al intro de la entrevista. Pues muy buenas noches, Camila. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, pues gracias por aceptar. Y bueno, en este bloque de la entrevista vamos a platicar de una iniciativa muy interesante, Tejido Colectivo, Sangre de mi Sangre. Pues Camila, pues platícanos un poquito qué significa, dónde surgió, cuándo surgió, dónde están presentes, cuál es la idea que motiva a hacer este tejido de Sangre de mi Sangre. Sí, muchas gracias. La colectiva Hilos es es un grupo de mujeres que han procurado intervenir el espacio y hacer otras prácticas artísticas a partir del textil, después de que durante el siglo XIX, y bueno, culturalmente se entiende que el bordado y el tejido eran un par de actividades relegadas a las mujeres entre la sumisión, el entretenimiento, y también como esta postura femenina, ¿no? De cosas que son de acuerdo al género para que se vean más recatadas y con un par de oportunidades más para atraer a los hombres. Pero después, entre la teoría feminista, el arte feminista, y que sabemos que toda intervención de este tipo se vuelve política, ellas retoman este concepto para hacer una obra colectiva, una intervención artística que casi siempre se pone en espacios públicos, pero también se encuentra expuesta en espacios museales. Por ejemplo, en este periodo de febrero está en el Centro Cultural de España, se inauguró el 11 de febrero la exposición, paréntesis, con un grupo de iniciativas que surgieron durante la pandemia, como Sangre de mi Sangre, que empezó el 2019 en Guadalajara y que, bueno, su objetivo principal es tejer 1 metro cuadrado por cada desaparecido en México. Obviamente no son solamente desaparecidos por feminicidio, sino también por cuestiones políticas, defensores de derechos humanos. Es por eso que nosotras quisimos traerlo a la Facultad de Filosofía y Letras y obviamente abrirlo a toda la comunidad universitaria, porque además de ser una deuda histórica por la desaparición de estudiantes, hay muchas problemáticas que nos atañen y que nos incluyen en esta intervención y en esta problemática colectiva que son las víctimas por desaparición forzada en México. Está también la comunidad LGBT, que no hace falta enumerar la cantidad de actos violentos que han cometido contra ellas. Y por supuesto los feminicidios. Nosotras somos una colectiva de Xochimilco que pues desde hace un tiempo habíamos pensado en cómo podíamos involucrarnos en esta discusión o cómo participar. Nosotras no somos buscadoras, sin embargo hay grupos de madres buscadoras en este tejido que tiene distintos grupos y sedes en otros estados de la República. Si bien empezó en Guadalajara, después se han incluido otras colectivas locales en el norte del país y se sigue invitando a todas las mujeres que quieran tejer, aunque no es una actividad separatista, ¿no? O sea, también se pueden incluir varones, porque obviamente, como mencionaba al principio, es un problema que atañe a todo el país. Y en esta ocasión el tejido se extiende para llevarse a la marcha del 8 de marzo, para marchar en esta ocasión por las madres que buscan. No obstante, también se ha expuesto la obra para intervenir espacios públicos y museos como el Hospicio Cabañas. En diciembre, en el Ángel de la Independencia, una gran mancha roja que salió en distintas notas como en Milenio, en El País.
Y bueno, en el Museo de Querétaro. Son varios ejemplos y esperamos que también nosotras lo podamos llevar a los espacios universitarios donde nosotros formamos parte, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la UNAM, que también van a reunirse a tejer en febrero en el antiguo barrio universitario en el centro histórico. Y bueno, es un trabajo constante, son muchas personas involucradas, afortunadamente, que además eso replica el mensaje que quieren dar, ¿no? No solamente es tejer por tejer, sino que simbólicamente es una manera de resarcir el tejido social y de tejernos en colectividad, ¿no? Entender que estamos involucrados y además preocupados por una situación de violencia que se vive en el país, ¿no? Pero que dentro de las noticias y los encabezados, que parece que no hay un progreso o algo cercano de esperanza, nos reunimos sin otro interés que tejer un manto de esperanza y de unión por combatir esa violencia. ¿Y cómo ha sido la recepción ahí en la universidad? Si has platicado con más personas, ¿cómo ven la iniciativa? La verdad, ha tenido muchísima más respuesta de la que yo esperaba. En Xochimilco también lo organizamos el 25 de enero, si no me equivoco, y llegaron muchas mujeres, sobre todo mujeres adultas, ¿no? Muchas veces creen que estas piezas de arte o colectivas solamente interesan a las personas jóvenes, ¿no? Como un acto pretencioso, como algo, no sé, muy ajeno a la problemática, ¿no? Pero la imagen de una mancha de sangre es primero muy impactante y luego muy contundente, ¿no? Y aquí en la universidad hemos tenido la suerte de que se involucren también maestras y maestros de mi facultad y también no solamente de la Facultad de Filosofía y Letras, sino de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Tratamos de que sea una red de universitarios que no se limite ni a nuestra facultad ni a nuestra universidad, ¿no? Entonces, hay una cantidad de registrados entre los 30 y los 50, pero varía porque van dependiendo del horario. Y nosotros les invitamos a que dieran una cooperación meramente para el material y también ya lo tenemos todo terminado y hicimos también unos fanzines que queremos entregar para distribuir información sobre lo que ha hecho la colectiva Hilos y cómo se difunde y cómo se extiende este mensaje y con otras obras o intervenciones artísticas que cuestionan el tema de las desapariciones, ¿no? Por ejemplo, apenas en el Seminario 2, en el Centro Histórico, hubo una exposición de bordados que hablaban de las madres buscadoras, bueno, que tejían y bordaban el dolor de las madres buscadoras de Argentina, de México y de Chile. El tema del textil en manos de mujeres que buscan o que luchan, empezó con las chilenas, con las artilleras, y creo que especialmente con la pandemia se ha replicado muchísimo. Entonces, también esa imagen o ese tipo de arte está presente de muchas maneras en la conciencia o en el conocimiento como popular de las estudiantes. Entonces nos sentimos muy contentas porque ha tenido muy buena recepción y parece que se van a involucrar bastantes estudiantes y también profesoras que, ya sea por el feminismo o porque están especializadas en temas de violencia y de feminicidios, se incorporaron con nosotros. ¿Y qué se necesita para poder tejer? ¿Qué materiales? ¿Dónde ir? ¿Con quién comunicarse? Si, por ejemplo, somos colectivo, colectiva, organización, o no tenemos, pues sí, organización, pero queremos acercarnos, nos enseñarían a tejer bueno, los que no sabemos, ¿no? Sí, digamos, es una puntada muy simple y nosotras les enseñamos a tejerlo. En realidad ni siquiera se necesitan ganchos, nosotras tejemos con las manos
y también eso permite que sea más amplio y que el tejido sea pues más grande, ¿no? Se han tejido alrededor de 100 metros cuadrados, pero están distribuidos en los distintos estados de la República. Y nosotras calculamos tejer con el encuentro de mañana en CEU 36 metros cuadrados, más lo que ya tejimos en Xochimilco y lo que nos prestó también Natalia, que ya había tenido la oportunidad de tejer aquí en la Ciudad de México. Hicimos una convocatoria con un formulario de registro previo, pero considerando la recepción, pues tenemos todavía más material, entonces solamente les pedimos una cooperación de 40 pesos para la rafia, porque los rollos de rafia son de 1 kilo y 1 kilo alcanza para 2 personas, entonces lo pueden pagar entre dos, o si quieren, pues si está en sus posibilidades donar más, pues también sirve como para sostener en general los materiales y el envío o el transporte y el montaje del tejido cuando se presenta en otros estados de la República. Además, vamos a vender playeras como esta y Ajá. bolsas que también sirven para este mismo fin y los fanzines que nosotras elaboramos. Pero es muy sencillo, solo se tienen que acercar con nosotras y también, pues, les invito a seguir nuestras redes sociales y las redes sociales de la colectiva Hilos. A nosotras nos encuentran como la cartelita en Facebook, Instagram y Twitter, pero la colectiva Hilos, por supuesto, siempre está compartiendo en qué otras sedes y fechas se teje. O sea, no solo en la Ciudad de México, sino en otros estados por si nos escuchan en otras partes. ¿Y mañana dónde van a estar? ¿De a qué hora van a estar? Mañana vamos a estar de 10 a 4. De 10 a 1 vamos a estar en la sala C, que es la antigua área de posgrados en la Facultad de Filosofía y Letras, con las ponencias que organizó el Grupo de Lingüística Popular y el Comité Cerezo, asesorados por la doctora Melanie Salgado, lingüista de nuestra facultad. Eh, y bueno, distintos compañeros de la carrera de Letras Hispánicas estarán presentando sus ponencias acerca de las desapariciones y cómo aparecen en los medios de comunicación. De verdad, les invito porque además, mientras tejemos, vamos a escuchar las ponencias y creo que fue una suerte que coincidieran las fechas, porque además es una manera, y que es a lo que apunta el Grupo de Lingüística Popular, a tocar temas inmediatos y que además nos involucran a todos en la lingüística, porque muchas veces se cree como las obras de arte colectivas, que la lingüística pues no tiene nada que ver o que está muy lejano, que solamente pertenece a los espacios académicos en los resquicios más recónditos de la universidad, y no es así. El punto es acercarnos y ver cómo la lingüística nos puede ayudar también a intervenir en lo que consumimos en los medios. Y después, de 1 a 4, nos vamos a encontrar en las islas de Ciudad Universitaria frente a la Biblioteca Central. Eh, entonces, no tienen que estar obviamente de 10 a 4, ¿no? Pueden llegar en el horario que mejor les convenga y no se preocupen por no saber tejer y no se preocupen por llevar gancho, solamente preocúpense por llevar un sombrerito, una gorra y agüita. Y pues mucho ánimo de tejer y de crear una red pues, entre nosotras, entre nosotros. Pues sí, es muy interesante esta iniciativa Sangre de mi Sangre, que bueno, según lo que entiendo, pero si me equivoco me dices, ustedes como colectiva como que traen esa iniciativa aquí a la Ciudad de México, digamos, o la están ahí haciendo realidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlos en Querétaro, ¿no? En Querétaro, con Justicia Querétaro. Ahí le mando saludos a don José si nos está escuchando. Yo creo que sí. Y es una iniciativa muy interesante porque sí, lo que tú dices es tejer, no solamente físicamente, tejer el hilo rojo que ya tiene un significado, sino tejer esos lazos, ese tejido social entre diferentes colectivos, colectivas, organizaciones, gente suelta que anda ahí que quiere hacer algo. Y es un espacio de encontrarse y también después de la pandemia que fue para mucha gente muy duro, estar en un espacio público, y ahorita pues tejiendo, escuchando, conociéndose y con una causa, ¿no? Con muchas causas que tiene que Sí. ver con esto
tejido. Sí logramos, sí, ahí la gente busquen ahí en las redes, en el Ángel de Independencia, el tejido que se colocó es muy impresionante. Hay por ahí una foto creo que hasta con dron. Entonces sí es muy impresionante porque le decimos a la gente que solamente en la guerra, o la mal llamada guerra contra el narcotráfico de Calderón y Peña Nieto, pues más de 120,000 personas ejecutadas, ¿no? O sea, literalmente por ríos de sangre corrieron o están corriendo en este país, y es algo que pues tenemos que pues, crear conciencia de que está sucediendo, de que algo podemos hacer, y lo primero que tenemos que hacer pues es conocernos, establecer un diálogo, una comunicación. Pues muy interesante. Ya pues pueden ir a los foros, pueden ir a las islas, ahí frente a la Biblioteca Central, ¿verdad? Sí, frente a la Biblioteca Central. Las mesas van a estar mañana de 10 a 1 y también miércoles, el jueves también de 10 a 1. Entonces, Miércoles y jueves. sí, Bien, pues algo más que quieras comentarnos. lo último que me gustaría agregar es que hay una teórica feminista que a nosotras nos interesa mucho y que creemos muy pertinente para el tejido. Sayak Valencia, que nos recuerda siempre que, o bueno, que hay que ver toda la transversalidad y todos los temas que se entretejen en esta temática de la desaparición y pues hago un llamado a no olvidar que es una violencia sistemática producto de una educación patriarcal, ¿no? La desaparición forzada, los feminicidios, todo tiene que ver con alimentar una idea de virilidad, de masculinidad legítima, incluso también de feminidad legítima, ¿no? Entonces, que tanto las mesas como el tejido, como la conversación, como distintos contenidos que se hacen en la universidad y en otros espacios sirvan para que continuemos esta conversación y esta deconstrucción de la educación que va más allá de lo académico, ¿no? La educación sentimental, la educación civil, la educación moral. Nada, eso era algo muy importante y que tratamos también de tomar en la cartelita y que por eso decidimos unirnos a la colectiva Hilos y agradecerle mucho también a ellas por tenernos confianza de participar en esta iniciativa, de traerla a la ciudad universitaria y y también al grupo de lingüística popular y a la doctora Melanie por su confianza y por extenderle siempre la ayuda y el apoyo permanente a sus alumnos. No, pues muchísimas gracias por esta invitación. Pueden ir, no importa la edad, ¿no? No importa la ocupación, es un punto de encuentro. Y pues también pueden difundir, apoyar difundiendo en las redes sociales, métanse en la página de la cartelita, difundan. También en este espacio pueden tocar algún tema si quisieran o hacer una denuncia. Es un espacio también que todos los martes está de 9 a 10. Miradas críticas, la situación de México, pero también están las compañeras el día jueves, está también el programa de AISON, ¿no? En la radio de Violeta Radio, ¿no? También es otro espacio que también pues pueden estar ahí también comunicando. Es un espacio donde pues las compañeras también ya llevan más de 2 años con ese programa semanal, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, Camila. Me despido. Gracias. Bien, pues terminamos la entrevista, el cuarto bloque con Camila, con esta iniciativa de Tejiendo Hilos, que mañana y el jueves estarán en Ciudad Universitaria. Pues si pueden ir, vayan, y si no pueden ir, pues cooperen, pueden cooperar, pueden apoyar con material. Si se confían mucho de porque no quieren dar dinero, pues compren su rollo de rafia roja de Aquilo y pues llévenlo para que otras personas también puedan apoyar en esta iniciativa. Y pues también pasen a tomarse un café. Vamos a hacer una promoción, hay que inventar una promoción ahí de que si tejiste, si demuestras que tejiste, tienes en tu termo, tu americano gratuito. Hay que poner esa promoción. Y en tu termo, así de paso no utilizamos vasos, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias.
a Camila, a Melanie, a Francisco, a quienes estuvieron en este programa. Y pues nos vemos el próximo martes de 9 a 10 en Miradas Críticas, aquí por Radio Común. Es un espacio, una radio también comunitaria que pues desde siempre, podríamos decir, nos ha apoyado y ha apoyado diversas iniciativas. También pueden pedirle a Radio Común un espacio para difundir. Ellos transmiten los domingos, tienen su noticiero, su espacio expresando la realidad, ahí con Yasmín Jimeno. También es otro espacio que pueden, seguramente si lo piden, se los pueden dar para difundir. Están ahí ubicados en Santo Tomás Ajusco, aquí al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan. Pues bueno, con esto nos despedimos. Muy buenas noches y nos vemos el próximo mes.